Señoras y señores, estaba leyendo yo un artículo que comenzaba con una pregunta que rezaba lo siguiente, escrita por José Hernández de Los Cuatro Pelagatos. Y es interesante, en un momento en que estamos haciendo un análisis de lo que viene en materia política, de lo que ha hecho el hasta hace poco populista Lenín Moreno, por haber estado alineado con el partido más populista de esta década en Ecuador, bajo la conducción y el liderazgo de el expresidente Correa, que ayer le pifiaron en un escenario, me parece que en Ginebra. En Ginebra, me parece, sí. Ayer le mandaron una pifiada importante. Bueno, Elemental es el título de Cuatro Pelagatos. El traidor es Rafael Correa. Correa, en la parte fundamental, Correa creyó que Moreno, al criticarlo, se deshacía de toda la década. Se equivocó. Moreno pautó otra estrategia. Reivindicar los orígenes del proceso, su momento cumbre, la Constitución de Montecristi, y prolongarlos hasta el 2013, cuando dejó el gobierno. Esto no tiene asidero histórico, pero no le importa. Así libera de culpa a todos aquellos que lo siguen y endosa a Correa y a todos los que lo siguen la responsabilidad de tres de sus críticas más letales: el autoritarismo, la ineficiencia económica y la corrupción. Basta con esto. Esos son los tres elementos más elaborados, más sentidos fundamentalmente por el pueblo ecuatoriano durante un poco más de una década. El autoritarismo, que lo conoció de cuerpo entero, el pueblo ecuatoriano, la prensa nacional, todos le conocimos. Hasta dónde podía llegar, y llegó. Autoritarismo. Ineficiencia económica, pues hay demostraciones fidedignas. Como para un long play, decían antes los antiguos, como para un long play, como para repetirlo en un long play o en una cinta magnetofónica de larguísima duración, y que le puede servir al presidente Moreno. Más bien se ha portado todo un caballero para lo que él tenía que decirle. Y la corrupción, pues, os está olvidando, amigo de Europa, que me está usted escuchando, y su corrupción. La corrupción lo embarró todo, pues, expresidente Correa. La corrupción. No se olvide estos tres elementos letales para usted: su autoritarismo, su ineficiencia en la conducción económica del país. Pero si es a cada instante un escándalo, si en cada momento, en cada día, todas las primeras planas de todos los periódicos del Ecuador traen elaborados que aluden a la corrupción de su gobierno. Y todavía, no obstante esto, en una transición política forzada, dice José Hernández, la regla que aplican los políticos es sencilla: para existir, licuar al otro. Repito, en una transición política como la que estamos asistiendo, una transición política forzada, dice José Hernández, la regla que aplican los políticos es muy sencilla:
para existir licúan al otro. Moreno está en esa tarea. La hace sin afectar demasiado la fama del hombre pleno y aparentemente sereno. Pleno de bonomía y también de serenidad. Pero en realidad el político que hay en él construyó un personaje que luce sereno, casi impasible, pero tras esa apariencia yace el verdadero Moreno. Moreno, calculador, mordaz, punzante, inclusive corrosivo. A Correa lo describe como un joven idealista que mutó en ser siniestro. El adjetivo suyo lo pinta como un ser obsesionado por el poder, prisionero del poder, que es una cárcel, reducido a llamar a los embajadores para que le consigan conferencias, para que le consigan premios honoris causa. ¿Cuáles embajadores? Los de él, pues. Los que les enviaba, a cambio de que les pasaba seguramente una nota semestral, si es que por lo menos un par de veces no le llegaban 2 telegramas invitándole a alguna universidad especialmente europea y norteamericana, que son las que más gustaban al exmandatario concurrir. Un presidente que agredió a sus ex aliados, que se peleó con todos los grupos de la sociedad, lo cita y la lista es enorme. Lo cita y la lista es enorme. Conclusión, eso no es un gobierno del pueblo que da a cada uno lo que de madre. No aplicó lo que recomendó Bolívar, quien a pesar de traicionar su prédica, sostenía que era peligroso que una persona se eternice en el poder, porque así se origina la autocracia, decía el Libertador, la dictadura, la corrupción. Bueno, él tampoco cumplió en su totalidad. No entendió que el poder, al igual que el dinero, hay que dejarlo circular para que lleguen otras personas con nuevas ideas. Por todo esto, dice José Hernández, Moreno explica por qué no está de acuerdo con la reelección indefinida. Moreno se esfuerza en desacralizar a ese ser siniestro que en forma inverosímil se dedicó un museo de Carondelet. Se dedicó y creó un museo en Carondelet. El mensaje a los militantes es contundente. Esa desaforada no estaba en el proceso y no son del proceso. Por supuesto, Moreno se trata bien. No dice que los exabruptos que denuncia se cometieron mientras él estuvo en el gobierno. No dice que hubo corrupción desde el inicio, 6 años antes de que él deje el gobierno. Su estrategia consiste en ejecutar un corte radical desde el 2013 y lo hace con trazos espesos. Cuando dice, no alcanzaría un gobierno para jugar todos los actos de corrupción del último gobierno de Correa. Cuando dice, voy a Yachay, corrupción. Voy a la refinería de Esmeraldas y me encuentro con corrupción. Voy a la refinería del Pacífico, corrupción. Bosqueja una realidad tan increíble que nadie en el país, salvo él, puede comunicar al electorado y sobre todo a la militancia de Alianza País
que en el 60 o el 70% de las instituciones que dejó Correa brota pus. Traidor, él. O a manera de pregunta, ¿traidor él? ¿El que le dice eso? Él es el traidor. Moreno no trabaja una ruptura. Está efectuando una cirugía para extirpar aquello que riñe con el nuevo relato que está vendiendo al electorado y a la militancia, que hay que volver al espíritu de la Constitución de Montecristi, efectuar cambios, pero en democracia, sin seres siniestros y sin esa feria de corrupción, que en el país caben todos y que hay que dar gusto incluso a los empresarios en algunas cosas, aunque se quejan siempre. Ese es su relato y esa es su promesa. De nuestra parte decimos, de alguna manera, promesa ejemplar, relato ejemplar. En consecuencia, la crisis de Alianza País no es el resultado de una guerra personal entre él y Correa. Se entiende que es entre un proceso democrático del cual él, como presidente, se declara garante y el autoritarismo. Y el autoritarismo en el otro lado, el autoritarismo, dijo, generó la creencia de que se podía hacer con el país lo que les daba la regalada gana. Y como él está haciendo lo que el pueblo desea, esto también lo dijo, por eso tenemos la aceptación que tenemos. Lo dijo. Y está ubicado en comillas. ¿Quién es entonces el traidor? Nos pregunta José Hernández. La única crítica que Moreno acepta del correísmo es que no ha hecho nada hasta ahora de lo que prometió. Y acepta la crítica. Y le duele la crítica. Y le duele, dijo, porque es verdad. Porque es verdad. La gente se ríe mientras él agrega que hizo ofertas en campaña pensando que la mesa estaba servida. Fantástico. Fantástico el escrito de José Hernández. Cómo une, cómo recluta, cuántos y cuántos elementos a su favor. Estamos hablando de un ser distinto, General Moncayo. Bienvenido, Enrique Ayala Mora, ex alcalde de Quito, placer tenerlo aquí, ex candidato a la presidencia. A los tiempos es un honor conversar con usted, mi general. Bien pegado el trompón, ¿no? No, la verdad es que lo que ha hecho Lenín Moreno es desarmar todo un proyecto en el que él tenía que jugar un papel y lo está haciendo de una manera diferente. Si usted lee lo que dice el propio Correa, el propio expresidente Correa, la salud de Lenín Moreno es muy frágil, pero él impulsó pues esa candidatura. Entonces, supone usted que él conocía de esa fragilidad y pasa a analizar, siendo objetivo, por qué presionó para que sea el señor Glass el candidato a la vicepresidencia. Aquí usted puede observar una maquinación. Te dejo la mesa servida. Quedas al mando del Jaguar de América. Entonces, sabía Correa cómo nos deja destruyendo al país. ¿Qué habría argumentado después? Qué pena, Lenin siempre fue limitadito, no estaba a la altura del reto, yo le dejé un país en marcha. Y vean ustedes, y vuelve entonces Correa después de 4 años como El Salvador. Y vea cómo me entregan.
Entonces, la otra alternativa, como es frágil su salud, todo lo demás, aquí queda mi peón, Glass, para que siga con la revolución ciudadana. Entonces, lo que ha hecho Lenín Moreno debe dolerles intensamente al presidente, al expresidente Correa y a todo el grupo beneficiario de esta realidad miserable que estamos descubriendo ahora. Ese es el pecado. En equipo. Ese es el pecado, como bien está argumentando el periodista. El pecado es haber dicho, la mesa no está servida. El haber transparentado todas las cifras que exigíamos que se transparente. El haber dicho, la deuda externa está en estos niveles. Bueno, el haber dicho la verdad. Esa es la traición de Lenín Moreno. Y claro, José Hernández con claridad dice, ¿quién es el traidor? ¿No será más bien el traidor el que dio un giro personalista, caudillesco a un proyecto que el 2006 era atractivo? Un proyecto en el que se hablaba de un proceso sin caudillo, sin líderes inspirados, sin dueños de la verdad, una construcción colectiva. Un proyecto en el que se hablaba de la revolución ética. ¿Quién traicionó el proyecto? Lenín Moreno. Lenín Moreno lo que está es simplemente dejándonos ver lo que han sido estos 10 años de desadministración, de ineficiencia, de ineficacia para el Ecuador de ahora y para el Ecuador de aquí hasta el 50, porque los daños que nos han hecho van a pagar los hijos y También, los nietos. Tal vez se está reconstruyendo con el arquitecto de Montecristi. ¿Quién fue el arquitecto de Montecristi a la final? Mire, yo entiendo que Montecristi fue una experiencia que tuvo dos etapas. La primera con Alberto Acosta, que fue una etapa de gran apertura. Yo mismo era alcalde y fuimos los alcaldes a debatir los temas de la descentralización, de las autonomías. Pero usted recuerde que el señor Correa dijo que estaba demorando mucho y puso a un hombre suyo, el señor Cordero, y a partir de entonces fue otra constituyente. Y a partir de entonces entraron las fórmulas de los españoles, en fin, de los asesores, y se hizo un mamotreto reconocido por ellos mismos. Yo he escuchado a muchos de ellos decir es que nos faltó tiempo para poder armar bien la Constitución. En el último momento y al apuro lo que hicimos es pegar capítulos que no habían sido debatidos hasta para coordinar entre ellos. Entonces no hubo arquitecto, el arquitecto fue la voluntad omnímoda del señor Correa, tenía que salir la Constitución y como él quería. Y así salió, entre gallos y medianoche, una Constitución con todos los defectos. Aquí estamos con Enrique, que ha hecho un estudio a fondo de esa Constitución y que planteaba por lo mismo la necesidad de una constituyente para rehacer lo mal hecho. De manera que, y todavía ese no es el momento más grave. Yo creo que el momento más grave es cuando se reúnen con Chávez y queda obnubilado por el líder militar, el comandante. Vea usted hasta ahora esa afición a ser llamados comandantes. Comandante, claro, Fidel Castro, porque ganó la guerra, pues. Claro, comandante también, y ¿por qué no? Ortega, porque como parte del ejército sandinista peleó, pero no quieren ser. Con Roldós le vimos todavía con traje pero de campaña. Claro. La vez que le visitamos apenas triunfó la revolución sandinista. Entonces, podría ponerse el chaleco. Porque le digo que a partir de entonces viene la consulta para tomarse la función judicial. A partir de entonces viene la ley de Hont para tomarse una mayoría que electoralmente no correspondía. Vienen las enmiendas para reformar esa constitución en beneficio del caudillo. Entonces, ese es el proceso, sin duda un proceso que ha sido traicionado por los mismos que hoy están defendiendo una revolución que no se ve por ninguna parte, que no sea corrupción, ineptitud, que es lo que se observa. Bien elaborado entonces el presupuesto del presidente Correa para escribirlo, para preanunciarlo, pero muy mal elaborado el presupuesto para lo que nos lee con realismo José Hernández. No sé si
me doy a entender lo que quiero significar. Sí, con cómo no, aquello. Gonzalo. Gracias por la invitación y comparto Enrique Ayala. que nos vemos a las cuantas semanas, así es que hemos tenido la ocasión de estar presentes aquí. Y yo quiero contarles una cosa. Estamos ya en clases en la universidad y los alumnos de historia pues han comenzado a hacer algunas preguntas, conversaciones, etcétera. De orden general, de orden coyuntural. Y me han preguntado, bueno, ¿usted qué hizo la nueva historia del Ecuador? Lo cual es falso, porque esa sí fue una obra colectiva, de la cual yo fui el coordinador. Usted que coordinó, digamos, la nueva historia, bueno, ¿qué va a decir sobre los últimos años? Porque la nueva historia termina en 95. Tenemos ya como 20, 25 años que hay que volver a historiar. Y entonces, el hecho es que, claro, hay que hacerlo. Hay que preparar una historia contemporánea del Ecuador. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a plantear en esa historia contemporánea? ¿Qué es lo que va a decir esa historia contemporánea sobre el correísmo? Y claro, estas disensiones personales, estos enfrentamientos, acusaciones, ya con la perspectiva de los años, van a ser mucho menores. Ahora, pues, las peleas entre Alfaro y Plaza durante la Revolución Liberal se ven con menos proporción que lo que entonces, lo que se ve es qué pasó con la Revolución Liberal. Entonces, lo que ahí cabe pensar es, sí, hay acusaciones mutuas de traición, etcétera, pero la pregunta es, ¿a quién es el principal traidor? Correa. No a Moreno, al Ecuador. La inmensa mayoría del país confió en Correa, votamos por Correa, creímos en lo que él planteaba. En algunos casos sugerimos una serie de temas. Yo le entregué a Correa incluso mi libro, Ecuador, Patria de Todos, que era un manual de cívica que precisamente pensaba reforzar los valores nacionales. Se robaron el eslogan que ya estaba inscrito como propiedad intelectual, porque yo hice el libro que se llama Ecuador, Patria de Todos, ¿no es cierto? Pero no cumplieron con el plan. Es decir, hicieron una patria de un grupo de maleantes, porque en eso devino la tal Revolución Ciudadana, un grupo de maleantes que asaltaron el país desde el principio y que fueron perfeccionando su capacidad de llevarse la cosa pública fundamentalmente a través de las obras. Y entonces, la pregunta aquí es, ¿a quién es el traidor? Correa traicionó una fe nacional después de semejante crisis, después del gobierno de Lucio Gutiérrez. El país esperaba, por eso votó por Correa contra Álvaro Noboa, que en realidad haya un cambio. Incluso nosotros creíamos que revolución mismo no cabía porque era demasiado pedir, pero al menos un gobierno honrado, un gobierno progresista, un gobierno que respete la organización social y que sea capaz de llevar adelante tareas nacionales. Nada de eso. Entonces, efectivamente, yo creo que las tres condiciones que da el correísmo, el periodista, son correctas. Hay que añadir una cuarta a eso, y es que destruyó el tejido social del Ecuador. Fue un enemigo de la sociedad ecuatoriana. Destruyó los colegios profesionales, las organizaciones sociales, los clubes deportivos, intervino en todo, se metió en todo porque estatizó la sociedad civil. Sí. Y eso hacen los fascistas. Esto hay que aclarar. ¿Pero cuál era el secreto autoritario de Correa? Todos los caudillos, a mí no me gusta mucho el término populismo para aplicárselo a Correa, por eso podemos discutirlo entre académicos, pero yo creo que todos los caudillos son autoritarios, porque no pueden manejarse con reglas democráticas. Siempre tienen que encontrar un grupo de áulicos que son de corifeos y además imponen. Esa es la lógica de toda América Latina. Desgraciadamente no es el único caso. También el caso de Nicaragua es un caso lamentable, y el de otros países en donde efectivamente se terminan constituyendo gobiernos autoritarios. El de Venezuela ni se diga, pues eso es un desastre, porque además del autoritarismo, del abuso, ahí hay un quiebre económico gravísimo. Entonces, hay en primer lugar, digamos... Perdona, ahora que están hablando de Lenin también en esta época, y él también se crió en un escenario de resentimiento social. No creo. Yo quiero decir una cosa. Siempre he dicho que Correa es un resentido social, que nunca fue socialista, que si alguna adscripción ideológica tiene es demócrata cristiano, que él responderá por eso, y además si se lee su pensamiento es bastante claro en ese sentido. Y Lenín Moreno, en cambio, sí es un militante de izquierda.
él fue un militante de la izquierda desde la universidad y creo yo que entiende mejor y más estructuradamente el problema social ecuatoriano. Yo hablaba de Lenin ruso. Ah, bueno, estamos, entre paréntesis, preparándonos para celebrar los 100 años de la Revolución Rusa. En la Universidad de Vila vamos a tener precisamente una mesa redonda sobre el Yo quería tema. hacerles caer en cuenta que el Papa creo que se equivocó en el nombre por la forma como Lenín Moreno ha manejado esta situación que ameritaba un contraste histórico para el Ecuador en lo pequeñitos que somos, pero con unas conflictividades similares a la gran ex Unión Soviética, ¿no? No le encuentras ningún parecido. Bueno, yo lo encuentro, eso sí. Solo el nombre. No solo el nombre. Yo creo que Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, el Lenin original, era un hombre que tenía mucho criterio político, mucho sentido de la política. Se alió a los alemanes para llegar a San Petersburgo y y participar en el golpe de Estado que ya estaba dado en la Revolución Rusa. En fin, y yo creo que Lenín Moreno es también una persona que tiene mucha capacidad política, que lo ha demostrado. No es este pelele que el propio Correa creyó que podía poner. Y en ese sentido lo que tenemos es una lucha de dos figuras, de dos caudillos por el control de un movimiento que ha terminado rompiéndose internamente. Yo no estoy en capacidad de analizar eso, ni creo que Paco tampoco, pero sí podemos ver qué le ha pasado al país. Dinos unas 2 o 3 genialidades de Lenín Moreno. Bueno, al tenor de lo que escribe también y trata de definir. Una cosa sencillísima Hernández, que yo creo que es muy importante y que lo menciona precisamente José Hernández, el estilo personal. El estilo es del hombre y yo creo que eso es muy importante. Sí, no. O sea, no solamente es una forma secundaria, sino que refleja una concepción de la vida, de la política. El hecho de haber tratado, y lo es, de ser un presidente austero, un presidente en el cual no gira fundamentalmente todo el mundo alrededor de él, es muy importante. El que haya ordenado, según me han informado, que desmantele el Museo de Carondelet es realmente una medida muy importante, que yo creo que hay que apreciarla, solo en este pequeño detalle, que también es de historiador de alguna manera. El Palacio de Carondelet estaba muy descuidado. Las restauraciones que hizo Sixto Durán Ballén eran muy bien hechas, las hizo una en el año 60 y otra cuando fue presidente en el último periodo. Pero ese palacio que ha sido testigo de la historia nacional, que es el monumento histórico más importante del Ecuador, sin embargo no tenía alma. Había un sector que se dedicaba a la guardia, incluso cuando uno llegaba al palacio olía a comida porque estaban haciendo el rancho. Tenía los fantasmas. Claro, luego vienen los de los fantasmas. Pues no. Pero el palacio no tenía una exhibición de su historia, no tenía una exhibición de lo que ahí había sucedido, ni en la Plaza Grande, etcétera. Y siempre fue necesario hacer un sector del palacio un museo. Esto fue realmente una necesidad nacional, hasta para que la gente pueda visitarlo, porque antes la gente visitaba el palacio y se encontraba con que no había mucho que ver. Correa asume la idea de hacer del palacio un museo, pero con su criterio maniático de autócrata. En vez de hacer un museo de la República, en vez de hacer un museo de todos los ecuatorianos, lo transforma en un museo personal de él. Sí, un juguete. Él estaba acostumbrado a apropiarse de lo público de tal manera que se apropió del espacio público más importante del Ecuador para volverlo una muestra de sus presuntos logros personales. El transformar el Palacio Nacional en el Museo de Correa es casi como hacer de la catedral un prostíbulo. Eso es. La gente no entiende. ¿Cómo puede ser que ahí sucede? Eso no ha pasado nunca en la historia del mundo. Ni Ceausescu se atrevió a eso. Y él, en cambio, convierte el palacio en el espacio donde exhibe sus doctorados honoris causa, ya sabemos cómo fueron obtenidos, los regalos que le han dado, una serie de fotos, de exaltaciones de su persona. Es decir, él terminó personalizando el palacio con su persona, la de Rafael Correa. ¿Qué diferencia? Por eso a mí me molesta cuando lo comparan con Velasco Ibarra, o peor con García Moreno, que eran gobernantes, o Alfaro. Todos estuvieron ahí, gobernantes austeros que nunca se les ocurrió transformar el Palacio de la República en el Museo Personal de Correa.
ahí está la mentalidad de Correa, reflejada. Yo creo que hay algún momento dado que explicar mejor esta realidad a la gente. ¿Por qué Correa es tan absorbente, tan autoritario, tan déspota, que se le ocurre transformar al monumento nacional más importante de la República en monumento personal de él? Eso refleja la tendencia de Correa. Moreno ha sido en eso absolutamente distante. Él ha querido cambiar ese estilo, y en ese pequeño detalle, que es un detalle pero muy importante, yo creo que se puede ver una divergencia grande entre las dos personas. Ahora, es evidente que los dos son parte de un mismo proceso, y visto a sí mismo en perspectiva. Y entonces lo que ahora se va a ver es... ¿Cómo se hermanaron? Bueno, yo no estuve directamente en el momento en que se construían los binomios. Lo que sí me Pero acuerdo... por lo que se leyó después, se conoció después. No, te puedo dar Como fe de historiador. una cosa. Una de las cosas que insistió Rafael Correa es en nombrarle binomio a Guadalupe Larriba, que era secretaria general, presidenta del Partido Socialista. Fue Guadalupe la que no quiso, porque al principio Correa tenía el 3%, cuando los socialistas le apoyamos. Entonces, Guadalupe más bien quiso ser candidata a diputada, dijo que eso era más seguro, y no quiso ser candidata a binomio. Y entonces comenzaron la búsqueda y encontraron una persona que había tenido su militancia en la Universidad Central, que había pertenecido al movimiento de izquierda revolucionaria, que además tenía un problema de discapacidad, y que eso también creo que influyó en y la que es un hombre inseguridad. Y que es un hombre que efectivamente tiene ideas firmes y claras. No es un orador brillante, pero es un hombre con ideas claras. Yo creo que el Correa mismo, su especie de intento de acaparar todo, redujo la personalidad en la imagen pública de su primer vicepresidente, pero no era cierto. Él tenía su currículum, tenía su respetabilidad, y en ese sentido creo que la elección se hizo pues más bien por estos motivos. General Moncayo, ¿y qué va a ocurrir? ¿Qué sismo se va a sentir o van a sentir nuestros hijos y nuestros nietos cuando la historia les refleje una realidad de que un hombre tan natural como Moreno, tan convencional aparentemente para este momento de la República, después diremos otra cosa, pues sea el hombre que le sacó del abismo económico, del abismo moral, del abismo incluso político al Ecuador, que le dejó en ruina a su antecesor. ¿Cómo cree que leerán esa historia, o es mucho anticipar aquella visión que tengan nuestras nuevas generaciones del papel que va a cumplir Moreno y de qué depende además? Porque ahí está el secreto de la vida y del destino y el futuro, no solo de nuestro país, sino de este presidente. Bueno, en la historia del Ecuador han habido momentos críticos, pero yo no he visto un presidente que asuma ese cargo tan difícil en peores condiciones que las que ha asumido Lenín Moreno. ¿En qué aspectos, por ejemplo, general? En primer lugar, le estaban entregando temporalmente el sillón de Carondelet, mientras venga la crisis, se agudice la crisis, sea el culpable de la crisis, porque no... Claro. Tome las medidas. Tome las medidas, claro. claro, porque no hay otra forma de salir de eso. Y claro, él venía después, como siempre se ha referido a los demás, a ponerle a Lenin en un puesto de un inútil, un incompetente que destruyó al país. Qué pena, confié en Lenin, ¿no? Mire, hacerse cargo del país con el partido en manos del tutor, con el Congreso en manos del tutor, con la Corte Constitucional en manos del tutor, con el Consejo de Participación Ciudadana, con el Consejo Electoral, hacerse cargo de un país donde seguía mandando un presidente que no era presidente, pero tenía todos los hilos del poder. Hacerse cargo de un país, Gonzalo, en cifras, solo en el 2007 hemos pagado más de 10.000 millones de dólares en servicio a la deuda. Y solo en el 2017 teníamos que pagar y pagamos 9.500 millones de dólares en sueldos.
Entonces, solamente sumado, Una burocracia bastante usted bruta, está hablando ¿no? de unos 20.000 millones. Y todos los ingresos que tiene por impuestos, 14.000 Por el millones de tamaño, dólares. digo. Y además, el petróleo vendido hasta el 2024, creo. Y en precios que los chinos, los tailandeses deben estar felices porque están pagando por 24 cuando el petróleo vale 45. Entonces, recibir un país en el que mandaba otro señor, con una economía despedazada, con una función en el proyecto de esta famosa revolución ciudadana de ser un interino para el fracaso, era realmente algo tremendamente difícil. Y Lenín Moreno ha podido salir adelante. Yo creo que no tenía otro camino. Estaba en una disyuntiva histórica entre ser el títere de la voluntad de Correa o ser el presidente de los ecuatorianos y de todos los ecuatorianos. Y Lenín Moreno ha adoptado esta posición con un enorme valor moral porque se ha enfrentado a fuerzas tremendas que hoy están dividiéndose porque, claro, también él está en el poder, pero que unificadas podían haberle impedido de hacer cualquier cambio en el país. Entonces, Lenín Moreno merece el apoyo de los ecuatorianos por eso, por ese enorme valor moral, por habernos permitido ver, ya lo sabíamos, por habernos permitido ver y debatir sobre la debacle del fascismo correísta. Pero aún en ese sentido, cuando hablamos de fascismo, estamos hablando de gobiernos que ideológicamente eran autoritarios, totalitarios, pero reconocidos por la eficacia, por la eficiencia en la obra pública, pues las grandes carreteras que han construido Mussolini, por ejemplo, o en la otra forma de fascismo, el nacionalsocialismo, el señor Hitler, que no estaba pues haciendo raterías para él y que estaba en un proyecto equivocado, todo puede ser, pero no estaban en raterías y pagaron con su vida, por supuesto, los enormes errores históricos que cometieron en un momento especial del proceso civilizatorio de la humanidad. Usted a Franco también le puede encontrar miles, pero lo que hemos visto hoy, corrupción más ineptitud, más cinismo, esa es una mezcla que la historia Diabólica. tendrá que estudiar como un fenómeno especial producido en el Ecuador en un momento tristísimo de nuestra historia, porque aquí no ha habido, inclusive hablar de fascismo, hablar de cualquier término político, definición política, expresión política, resulta difícil, porque aquí lo que ha habido es simplemente un grupo de gentes que se vincularon para tomarse el poder, apoderarse del Estado, convertirle al Ecuador en una hacienda con un corte verdaderamente medieval, convertidos en señores feudales, tratando a la gente como siervos, como gleba, con una soberbia infinita. Entonces, ¿cómo podemos calificar? ¿Cómo va a calificar la historia? Por otro lado, no se olviden que en los libros que hoy se usan en el sistema educativo nacional, el héroe es Correa. Que el sistema educativo, igual que ha pasado con estos señores que he nombrado y con Stalin, por supuesto, el sistema educativo ha estado dedicado estos 10 años a exaltar a Correa como el líder, como la persona que vino a cambiar un mundo de oscuridad, como ese sol que vino a iluminar la noche. ¿Él inventó esa metodología? Claro, pero... ¿O le enseñaron estos movimientos que insurgieron en simultáneo? Dicen pues cuando a Cuba ya le comenzó a faltar muchísimo dinero para poder subsistir en la revolución y encontró una primera víctima, una víctima que le sangró hasta nomás. Es mi punto de vista y les ruego me dispensen si no coincido con el de ustedes. Pero Venezuela, el señor Chávez, se convirtió en un protector de todo este movimiento hasta que en el Brasil construyeron una sólida estrategia
que dieron estos productos y en el que sale ganando con calificaciones mayúsculas el señor presidente del Ecuador, el expresidente Correa. Sí, no hay duda que esta es una franquicia. Si usted lee a Dietrich, Aquí lo denunciamos como franquicia. si usted lee a Dietrich sobre el socialismo del siglo XXI, que hace un diagnóstico realmente justo, correcto, real de lo que está pasando con la humanidad. Porque, Gonzalo, lo que está sucediendo con este capitalismo globalizado es algo atroz. 5.000 hombres o empresas más ricos del mundo manejan el 60% de la riqueza, mientras hay 1.000 millones de seres humanos que padecen de hambre, mientras hay 500 millones de seres humanos que no tienen servicio de agua potable. Hace un diagnóstico interesante, pero al aplicar el marxismo-leninismo a la sociedad del conocimiento, él plantea un punto que hay que tomar en consideración, que ya no es el proletariado industrial urbano la vanguardia del proletariado, que ahora pueden haber otras vanguardias, entre ellas el hombre inspirado, el líder que es capaz de interpretar la realidad y conducir al país hacia la revolución, la nueva vanguardia, que ya no son los obreros, que ya no es una clase social, sino... Y eso deja fundando... Aplicado eso en este Venezuela... ciudadano convencional, aparentemente convencional de este Ecuador, que ahora sí no le queremos torcer para nada, sino perseverar en estas cualidades. Pero aplicado esto, era una receta perfecta para Chávez. Yo también coincido con usted. La implosión de la Unión Soviética, y óigame por qué es importante. Claro. Hay un libro de Gorbachev que todos sabemos, la perestroika. Ahí en una parte dice, ¿por qué era la crisis aguda de la Unión Soviética? Dice corrupción, dice falta de valores, dice un país donde se gana sin trabajar, donde se disfruta de bienes sin merecerlos, donde se hace lo que cada quien quiere o piensa que debe hacer. Entonces, vea, esa descomposición, más que la economía, más que no pudo entrar en la sociedad del conocimiento, lo que implosionó a un imperio que de esos calibres tuvo etapas extraordinarias. Que mandó el primer satélite. El primer satélite, vea, Gonzalo, cuando hablamos ahora de la Revolución Rusa, hablamos de Lenin, estamos hablando de un país semifeudal, capitalista atrasado, que en 50 años fue la segunda potencia del mundo. Pero también estamos hablando de un Stalin genocida que mató millones de seres humanos. Por eso es que hubo la desestalinización, y esa la hizo Khrushchev, de quien Mao se expresó en los peores términos cuando inició ese proceso. De ahí es que cuando hoy se habla de descorreizar, estamos hablando de lo que antes también, porque la historia se repite. Lamentablemente. Claro, en unas ocasiones dicen como grandes epopeyas y en algunas como tragedias. Entonces, desestalinizar significaba terminar con el culto a la personalidad. Hoy aquí en el Ecuador, descorreizar es lo mismo, acabar con el culto a la personalidad, ponerle a Correa en el sitio que realmente le corresponde y le corresponderá en la historia. Aquí no hay seres iluminados, seres especiales, seres que tienen la verdad como su atributo, seres que pueden hacer las cosas como su debida regalada gana. Ahí está el resultado de la regalada gana. Corrupción, ineptitud, destrucción de una economía que pudo estar a estas alturas con los recursos que obtuvo en las mejores condiciones. Desperdició el momento histórico más importante posiblemente en la historia económica del Ecuador. Historiador Ayala, y con estos ejemplos, el próximo debate político versará sobre qué aspectos con estos nuevos elementos que vienen a reestructurar la visión y las obligaciones que tienen las nuevas generaciones ecuatorianas de mantener este nivel de éxito y acierto como nuevos paradigmas de nuestro devenir. Mi impresión personal es que la
la visión que se tenga en el Ecuador futuro, cuando se haga la historia de lo que estamos viviendo, será positiva respecto de Lenín Moreno. Yo creo que a Lenin se le va a reconocer todo lo que Paco ha mencionado, lo que también has mencionado en tus intervenciones, y es que es un hombre que al final le puso un coto al correísmo, rompió con ese tipo de autoritarismo verdaderamente denigrante y trató de buscar nuevos caminos para el país. Todavía no sabemos eso precisamente si puede concretarse o no en el futuro, porque no depende solo de él. Primero, ¿de qué depende el desenlace? De muchas coyunturas. Por ejemplo, la situación económica del país no va a depender solamente de las políticas Pero si te dicen que el ministro actual, que ya ha dado demostraciones de niveles de eficiencia, de palabra de honor, como decían nuestros abuelos, por la credibilidad que ha despertado, el nuevo ministro de Hidrocarburos acaba de comprometer 700,000 barriles, 700,000 barriles como nueva alícuota que se va a integrar en próximos años. Eso iba, Gonzalo, porque el problema no es solamente el solucionar el dificilísimo y complicado problema de la deuda externa, sino a la larga redefinir el carácter de la economía nacional. Si es que la economía nacional va a volver a definirse como primaria exportadora y fundamentalmente extractivista, entonces Moreno yo creo que se le reconocerá su ruptura con el correísmo, su espíritu democrático, pero quedará en deuda sobre el tema económico. Yo creo que, sin embargo, pues eso todavía estamos viviéndolo, no sabemos. De momento tenemos una serie de tareas inmediatas que yo creo que van a ser registradas como positivas. ¿Pero van por buen camino? Ahora, yo creo que la consulta es mínima, la consulta es totalmente reducida, pero hay que apoyarla precisamente porque lo que ahí está ya permite avanzar, ya permite desmantelar. ¿Qué preguntas, unas dos preguntas que se te ocurran? Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Están haciendo falta, quiero decir. Sí, verás, una que es insuficiente, es una de las centrales. Las reformas constitucionales que se aprobaron como enmiendas en diciembre del 2015 eran varias y afectaban a la prensa, a los trabajadores, a las Fuerzas Armadas y desde luego eliminaban la prohibición de que se pudiera reelegir después de se diera una segunda reelección. Todo el mundo le hizo notar al presidente que es un gesto de él de desconocer ese acto arbitrario, ese acto abusivo de cambiar la Constitución por un procedimiento que no debía llevarle al presidente Moreno a que en la consulta se deseche todo el paquete. Él simplemente solo planteó el tema de la no reelección, dejando una serie de cuestiones constitucionales pendientes, vigentes, que son graves. Paco podrá explicar mejor, por ejemplo, de cómo es así que se trata de manipular políticamente a las Fuerzas Armadas con la Constitución en la mano, de que se eliminó derechos que los trabajadores tenían en el Ecuador antes de 1938, Gonzalo. Y además, porque se permitió mantener el criterio de que la comunicación social es un servicio y por lo tanto puede ser manejado como el alcantarillado desde el poder público. Y entonces, por ejemplo, ahí se equivocó yo creo que Lenín Moreno, porque en vez de pedir a la gente que se pronuncie sobre un tema solamente referido a la no reelección para golpear a Correa, hubiera planteado una cosa más justa de desmantelar esas reformas mañosas y hasta hubiera conseguido un apoyo social más movilizado, porque la prensa tendría mucho más interés en eso y además tendría mucho más interés porque los trabajadores. Yo tengo algunas observaciones. Yo estoy de acuerdo con la observación de Paco sobre el cambio de actor de la revolución, pero yo creo que en Europa y aún en el Ecuador, los trabajadores, propiamente dichos los obreros, han mantenido un protagonismo importante, porque a la larga, ¿quién ha sido la cabeza de la oposición a Correa? Los empresarios. No, la prensa y los del FUT. Así es. ¿No es cierto? Entonces yo creo, y en Europa es igual, ¿no? En Europa la resistencia al neoliberalismo se ha dado básicamente porque los trabajadores lo han planteado. Entonces yo creo que los trabajadores hubieran podido darle contenido a esa lucha y ahí se equivocó malamente. No sé para complacer a quién, porque en realidad la prohibición es solo de la negociación colectiva y de la organización en el sector público. Pero, por ejemplo, ahí tienes un ejemplo, Gonzalo,
que me parece que la consulta es insuficiente. Aún así voy a votar sí en esa pregunta, desde luego. Ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de obligación estamos aludiendo históricamente en el sí? Permíteme otro ejemplo, Gonzalo, porque yo creo que es muy importante. Claro. Me parece que preocuparse del tema Yasuní es valioso y creo que haberle tomado el toro por los cuernos tiene un mérito. Pero las personas más entendidas en esto, y yo personalmente desconozco, pero ahora viajé a Inglaterra precisamente a un seminario con Carlos Larrea, que es precisamente uno de los ecuatorianos que mejor conoce ese tema, uno de los primeros que planteó el tema Yasuní precisamente, y me explicó que lo que está planteando el presidente, si bien es un pasito adelante, es muy insuficiente, porque podría de todas maneras conducir al país a un proceso de reprimarización en que la sobreexplotación de recursos naturales pueda marcar la economía nacional. Y eso, creo yo, es absolutamente negativo. Ahora, yo no quiero decir que hay que votar no en la pregunta, porque de todas maneras lo que ya la pregunta plantea ya está bien, pero de nuevo, es insuficiente. Entonces yo creo que la consulta no es ni buena ni mala, es desde mi punto de vista insuficiente, pero hay que apoyarla porque esa iniciativa va a permitir ampliar la democracia y desmantelar el correísmo. Y además, y esto es muy importante, con esto concluyo, decirle a Lenín Moreno, usted nos planteó esto para decir, apóyenme a mí para avanzar en el Ecuador. Aquí tiene nuestro apoyo. Ese apoyo pues tiene que corresponderse con que ahora sí cumpla lo que planteó. Y sobre todo que lleve adelante este proceso de devolverle a la sociedad ecuatoriana su capacidad de decidir sobre sí misma. Yo tengo una pequeña discrepancia con Paco sobre el tema de la constituyente. La constituyente fue mala desde el primer día. En la constituyente se forjó una constitución autoritaria desde el primer día. Lo que pasa es que Alberto Acosta, que es un hombre democrático, que es un hombre convencido de sus ideas y a quien todos admiramos, se preocupó fundamentalmente de los derechos y garantías. Y se descuidó mientras el señor Alexis Mera dirigía desde el Palacio la redacción de la parte orgánica de la Constitución. Entonces yo creo que por desgracia, no solamente desde que comenzó, desde que salió Alberto, que ya empeoró las cosas, sino desde el principio había un esquema autoritario en la Constitución, que mucha gente de buena fe, no solo Alberto, mucha gente de buena fe dio gran respaldo a todos esos avances que hay que defenderlos porque son avances de la democracia ecuatoriana, pero no se dieron cuenta, sobre todo en ese perverso poder, cuarto poder, en el Consejo de Participación Ciudadana, en donde estaba resolviéndose un problema de fondo, que es quién elige las altas autoridades. Antes elegía el Congreso y al menos eran juzgables por eso. Ahora hay un grupo de personas incensurables que lo va a hacer. Y entonces yo creo que el esquema correísta está pendiente y Lenín Moreno tiene la responsabilidad de ayudar a que se desmantele el esquema correísta. No es el momento de hablar de una asamblea constituyente. Cuando Correa habla de eso es porque quiere que no haya la consulta, porque es tramposo, pero a eso vamos a llegar a algún momento y ya llegaremos a ese punto. Yo creo que de momento tenemos la consulta por delante. Cuando veamos que además hay otras necesidades de reforma constitucional, ahí conversaremos con la Asamblea Constituyente sobre la Asamblea Constituyente, pero creo yo que de momento me parece que tenemos que apuntalar lo que el presidente ha planteado como la gran posibilidad nacional de desbloquear el poder, que es la consulta, y la consulta ya se viene. Ojalá la Corte Constitucional acepte todas las preguntas. Como historiador comprometido, ¿sí le echarías un alón de patilla al emisario que llevaba y traía este tipo de consignas desde Quito a Montecristi? Bueno, yo no sé si necesitarían o no emisarios. ¿Es un sucesor o antecesor de Paquito? Bueno, me refiero a Augusto. Sí. Verás, pero sin mala fe. Él era el enlace, pero yo creo que detrás de toda esta estructura que tenía país formal de representaciones, consultas, comisiones, etcétera, había un maestro mayor, hay un patán que dirigía el Ecuador, que era Correa, y que tenía directos asistentes. Por ejemplo, en el asunto jurídico, es perfectamente conocido ahora, que le entregaron a Alexis Mera la Constitución terminada, los señores del Consejo Electoral. Y
y del tribunal, como se llamaba entonces. ¿Y qué luego hizo Hermera? hizo varios ajustes a la Constitución y así salió a la consulta popular. Es decir, no creo yo que a este momento hay responsabilidades que hay que dilucidar en el futuro. Llegaron a saber los gringos y por eso no le aceptaron. Bueno, no sé qué es lo que habrá sabido, pero en todo caso está con ese problema. Lo que sí es importante es que no hay que tratar de que esta pelea entre la gente de país en que se están sacando entre ellos los curos al sol se vuelve un problema nacional de primera magnitud allá entre ellos. El país tiene problemas mucho más graves que dilucidar, que el que uno se aculpe a otro, porque este país ya no es de ese movimiento. Este país felizmente está recobrando su autonomía nacional. Si usted ganaba las elecciones presidenciales, ¿hubiera sido un presidente morenista? Paco Moncayo. Mire, la verdad es que yo soy hombre honesto y sincero. Yo no habría podido hacer lo que está haciendo Lenín Moreno. ¿Sabe por qué? Porque siendo de la oposición, el correísmo estaría consolidado, tendría, yo sí, todo en contra. Si esto no se descomponía desde adentro, era muy difícil que cualquiera de los demás hubiésemos podido Dios hacer. sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Yo por eso creo que hay que respaldarle a Lenín Moreno, hay que respaldar la consulta. Yo quiero contar una pequeña... Yo solamente le pido para que lo piense. La gente está llamando a la emisora a preguntar si usted desearía la alcaldía de Quito. Miles y miles de ecuatorianos quieren darle ese apoyo. Hay que agradecerles. Pero claro. de una vez. No, hay que agradecer esa ¿Usted intención, estaría esa voluntad. predispuesto? Hoy estamos predispuestos a hacer una campaña por el sí. Es indispensable pasar primero esta etapa. Por el sí, alcalde. Por el sí a todo. Bueno, yo creo que es una cosa que también la historia va a decir, es que Paco fue un excelente alcalde de Quito, y sobre todo desde la perspectiva del patrimonio nacional, que tanto importa, no solo por el turismo, no solo por los ingresos económicos, sino por la identidad, es haber culminado ese proceso tan complicado de rescate del centro histórico, que ahora que vamos a ver el centro con gente que yo hago mucho ese trabajo porque me gusta, pues uno tiene que enorgullecerse que es uno de los más hermosos del mundo. No, yo solo quería contar una pequeña anécdota, es que viajábamos con Paco en la campaña electoral, ¿no? Y precisamente conversamos de esto, ¿no? Y en realidad lo que veíamos entonces era que iba a ser extremadamente difícil desmontar el correísmo. Y casi por broma dijimos, bueno, lo que pasa es que tendríamos que ver si el Lenin ayuda. La idea era en esa. Nosotros nunca le atacamos a Lenín Moreno, eso sí fue real, ¿no? Nunca. Y mis ataques, y los de Paco, fueron contra Correa y el correísmo. En eso no hemos cambiado. Pero lo que sí había era una idea de que Moreno no iba a tener tanta fuerza. Felizmente la tuvo. Yo personalmente creía que sí iba a poner distancias, pero que no iba a ser tan radical. Yo creo que la intuición popular es maravillosa. La radicalidad, ¿no?, fue realmente muy importante en esto, y creo que ese, insisto, va a ser el gran mérito histórico de Lenín Moreno, el haber roto el esquema corrupto, autoritario e ineficiente del correísmo. Yo creo que esa es su gran contribución a la historia nacional. Buscando la verdad. Mire este programa en nuestra aplicación Exa Ecuador.